Finalmente vamos a concluir esta unidad número 4, que trata sobre el espacio turístico urbano. Hemos, en este tema, hablado de muchos aspectos del ordenamiento turístico, el ordenamiento territorial, y corresponde ahora, pues hablar específicamente de paisaje urbano, de espacio turístico urbano. Cuando hablamos de la parte urbana, te pido tengas en mente que me refiero a aquello que no es natural, aquello que no es propiamente parte de la naturaleza. En principio, hablaremos de que estas son ciudades, pero me parece que los conceptos son perfectamente aplicados para poblaciones más pequeñas. En México, en realidad, no hay una frontera estricta para determinar el tamaño de población que debería cumplir una localidad para ser considerada ciudad. En algunas partes del mundo se dice que para que sea pueblo tiene que tener menos de 5,000 habitantes, para que sea ciudad más de eso. Insisto, no hay una definición formal. Nosotros hablaremos en términos generales aquí de ciudades, pero piensa que también me podría estar refiriendo a poblaciones mucho más pequeñas, ¿no? Y generalmente porque mucho de lo que aquí voy a decir podría ser aplicado también, por ejemplo, a pueblos mágicos, ¿no? Piensa entonces que las características de este espacio urbano son varias, dentro de las que destacaría tres. Por un lado, las ciudades alcanzan 3 dimensiones, ¿no? Igual, como un volumen, pues un largo, un ancho y un alto, digamos, o sea, completamente tridimensionales. Del otro lado, Le Corbusier señala que las ciudades presentan 4 funciones utilitarias. Las ciudades son para trabajar, para circular dentro de ellas, para descansar luego de que trabajaste y también para realizar actividades de ocio, como sería la práctica del turismo y en general aquellas cosas que tienen que ver con la recreación. Un segundo concepto que introduciremos es la percepción del espacio urbano, es decir, cómo es que un turista, específicamente un turista, reconoce qué es ese espacio urbano. No es igual cómo lo hace una persona que vive en la comunidad a un turista. Incluso un turista que por primera vez llega a un espacio, pues ve diferente en aquel que ya ha visitado varias veces ese sitio. No obstante, podemos decir que es a través de determinados elementos formales que se construye en nuestras mentes, en la mente del turista, la imagen del paisaje urbano. A final de cuentas, todo lo que hay dentro de una ciudad, según Bouillon, se reduce a 2 grupos. O tenemos edificios o tenemos espacios abiertos. Yo diría, bueno, sí, pero igual podríamos tener vialidades, ¿no? Como un tercer elemento. Probablemente Bouillon dice, bueno, las vialidades están incluidas en los espacios abiertos. Finalmente habría que decir, y esta es, digamos, la sustancia de este contenido, que los edificios y espacios urbanos que más se ven se denominan focos urbanos. Vamos a revisar esto que me parece que es muy interesante. Te pido, vamos digiriendo el material y después tratemos de aplicarlo en las situaciones de la vida real. Yo voy a poner ejemplos, pero te invito a que tú también pienses en el lugar donde vives, en un lugar que has visitado, para identificar este tipo de elementos. Los focos urbanos, esto que llama la atención, son clasificados en 6 grupos diferentes, así lo señala Bouillon. O son nodos, o son mojones, barrios, sectores, bordes y sendas. Vamos revisando uno por uno. El nodo es un espacio abierto o cubierto, puede ser de cualquiera de las 2 formas, de uso público en el que el turista puede entrar y recorrerlo libremente. Ejemplifico aquí en la lámina con Central Park en Nueva York, ¿no? Me puede decir, oye, pues cumple con
a definición, es un espacio abierto, de uso público, y el turista no tiene ningún problema para entrar o recorrerlo de manera libre. En México podría ser toda la zona del bosque de Chapultepec. Bullón dice, puede ser, recuérdenlo, un espacio abierto o cubierto. Para la parte de los espacios cubiertos se me ocurre un ejemplo. Probablemente eso debe hablar de la Plaza Roja en Moscú, esta zona donde está el Kremlin y la iglesia muy conocida de San Basilio. Pues justo a un lado, en la parte norte, si mal no recuerdo, de la plaza, hay un centro comercial. Y es un centro comercial que, si bien está en Rusia, pues acaba siendo como todos los centros comerciales de Occidente, con tiendas de marca, fundamentalmente tiendas de marca global, y que contrasta en buena medida, digamos, con lo que hay afuera. Pero finalmente, en tanto un centro comercial abierto, que puede ser disfrutado por los turistas, pues también entra en la definición de nodo. Un caso que me gusta mucho, que también sería uno de estos nodos, es la Galería Vittorio Emanuele II en Milán. Aquí es fantástico porque lo que hicieron los italianos, los milaneses, fue ponerle piso, digamos, de tipo una galería comercial, y techos como los que puedes ver en la fotografía, a una calle, de hecho a una esquina. Esto era un espacio originalmente abierto, pero para poder aprovecharlo sin preocuparnos de las incomodidades del clima, pues lo techaron y le da un carácter singular a la ciudad. Es una galería comercial, pero es al mismo tiempo pues un digamos, vestigio de la ciudad. También este es un nodo. Un mojón es un objeto, artefacto urbano o edificio que por la dimensión o calidad de su forma destaca del resto y actúa como un punto de referencia. Bueno, pues creo que es emblemático pensar en la Torre Eiffel, ¿no? La Torre Eiffel, por cierto, sería el mojón, y el espacio en su entorno bien podría ser un nodo, toda esta parte de los Inválidos en París, ¿no? Imagínate cuál sería un mojón en la Ciudad de México. Luego de los mojones pasemos a la categoría de barrio. El barrio, digamos, no es muy familiar el concepto, aunque usamos en México, yo creo que poco el tema, o lo usamos con otra connotación, pues todos estamos familiarizados. Es una sección de la ciudad relativamente grande en que el turista puede desplazarse sin mayor problema, ¿no? Yo he puesto aquí la zona de Piccadilly Circus en Londres, pues que cumple perfectamente con esta definición. Tal vez no es tan grande, pero bueno, pues claramente es el corazón turístico de Londres, ¿no? En una cuestión de espacio, digamos, de dimensión, tendríamos el sector, y el sector es una parte más pequeña, ¿no? Más reducida de la ciudad, más reducida que el barrio. Para ejemplificarlo, piensa que Polanco podría ser un barrio y un sector sería Polanquito, ¿no? Este pequeño centro que está, digamos, en el corazón de Polanco y que cumple con lo que estás viendo en la pantalla. Es una parte sustancialmente menor que los barrios, pero que posee las mismas características y quizás, añadiría yo, algunos rasgos identitarios. Nuestro quinto elemento focal son los bordes, estos elementos lineales que delimitan a las ciudades, que delimitan dos áreas o más de las ciudades. Para ejemplificarlo, ilustro aquí algo que sucede en muchas ciudades europeas sobre todo, y es la presencia de un río y que pues claramente es un borde. Aquí estamos en Roma, del lado izquierdo los edificios que ves es lo que se llama el Trastevere. ¿Y por qué se llama Trastevere? Trastevere se traduciría como tras el Tíber, y el Tíber es este río que podemos hallar, podemos disfrutar en la ciudad de las Siete Colinas, en Roma, ¿no? Ese río también está presente en París, el Sena también marca divisiones.
insisto, es bastante común. El borde no tendría que ser siempre río, simplemente debería cubrir con la definición, al ser un elemento lineal que marque el límite entre dos partes de la ciudad. Finalmente tendríamos las sendas. Las sendas son, digamos, las venas, las arterias a través de las cuales se mueven los turistas y se mueven los vehículos, ¿no? Puede haber sendas que sean propiamente vialidades para vehículos, o las puede haber exclusivamente para personas, ¿no? He puesto como un ejemplo aquí la Avenida Madero, en el corazón de la Ciudad de México, que es esta senda que comunica, digamos, a estos mojones, la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, te lleva por todo el barrio del centro histórico hasta el nodo que significaría el Zócalo propiamente, ¿no? Que es finalmente el corazón de la Ciudad de México. Entonces lo que tú tienes que hacer es imaginar con un plano cómo se distribuyen los diferentes elementos urbanos y sobre todo de cara a lo que yo te plantearía como el gran reto de este espacio urbano. Cómo una adecuada organización focal, una adecuada organización de estos elementos focales, de estos 6 elementos focales, pueden maximizar la experiencia del visitante, pensando por supuesto que los elementos son fundamentales, pero per se no necesariamente cumplen una función turística. Lo que habría que hacer es reconocer cómo le vas agregando valor. El caso de, por ejemplo, la senda, sirve para trasladar a las personas o para que las personas se trasladen por ahí, pero el tema es, ya que voy a tener una senda que comunica un nodo, ¿no?, con un mojón, ¿cómo puedo hacer más agradable la experiencia? ¿Cómo puedo maximizar el valor de la experiencia? ¿Cómo puedo, además, incluso rentabilizar o monetarizar la visita de los turistas? ¿Qué pongo en esa senda que haga agradable, interesante, atractivo la visita, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, las sendas son habilitadas con espacios con restaurantes al aire libre, o hay cierto tipo de tiendas o también corredores donde se encuentran los restaurantes o los puntos de entretenimiento de la ciudad. Básicamente este es el tema. Me hubiera gustado mucho tener la oportunidad de ir a un pueblo mágico, pero bueno, las condiciones nos lo han impedido. De todos modos, bueno, dejémoslo como un pendiente, a ver si más adelante y fuera de clase pues hacemos una visita, y ahí es donde podríamos estar viendo cómo se representan, no solamente ahí, pero como un buen ejemplo, estos focos, estos puntos focales del espacio urbano. Cerramos de esta manera la cuarta unidad